ya los están viendo, ¿verdad? ¿Sí se ven? Sí. Sí, sí Ok. se ve. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con el ejemplo. Quedamos pendientes. Nada más voy a hacer recordarles rápidamente qué es lo que vimos en la clase pasada. Si recuerdan, estábamos explicando el comportamiento de una viga de concreto, de un elemento de concreto, en este caso una viga de concreto reforzado, y comentamos todo lo que vimos en las clases pasadas. Bueno, pues es el comentario de cómo se comporta ante los esfuerzos, recordando cuál es el mecanismo de flexión de un elemento un elemento horizontal que flexionamos, recordando que el mecanismo de flexión se divide en dos esfuerzos, en compresión y en tensión. Sabemos que el concreto es muy bueno para resistir compresión, pero es muy malo para resistir tensión, y por eso lo tenemos que reforzar con acero, para que el acero tome esos esfuerzos de tensión que el concreto no puede tomar. Bueno, entonces, en el caso del mecanismo de flexión de una viga, dependiendo, claro, del signo del momento, de la posición de las cargas o de la dirección de las cargas, la compresión puede suceder en la parte de arriba de la sección y la tensión puede suceder en la parte de abajo, o al revés, si invertimos el momento. Y esa división entre las dos zonas de esfuerzo, entre la zona de compresión y la zona de tensión en la sección, pues queda dividida por un eje neutro, así le llamamos, que es el punto en donde el esfuerzo vale cero. Y ese esfuerzo, bueno, se pasa de ser de compresión a tensión o al revés. Dibujamos los diagramas de comportamiento, los diagramas idealizados de comportamiento de los esfuerzos, y entonces hablábamos de secciones que en el caso de las secciones de concreto reforzado, podemos tener tres tipos de secciones subreforzadas, secciones balanceadas y secciones sobrereforzadas. Y esto tiene que ver con la cantidad de acero que le ponemos. Entonces, comentamos también que lo ideal, de acuerdo al comportamiento de la sección, es que la sección no esté sobrereforzada, porque provocamos que el concreto falle antes de que el acero falle. Y entonces eso nos da una falla frágil, que no nos avisa con deformaciones y que de repente pues nada más falla de una manera súbita. Obviamente, en un diseño real y controlado, bueno, pues esto no debe de suceder. Entonces, lo ideal es, en las secciones de concreto reforzado, es que la sección sea intermedia, o sea, que no sea subreforzada ni sobrereforzada, y que es esa sección que aparece ahí, que le llamamos acero balanceado, o sección con acero balanceado. Pero lo ideal no es que sea balanceado, sino incluso que esté abajo de eso, o sea, que la sección sea subreforzada, de balanceado para abajo. Bien, ¿cómo logramos eso? Bueno, pues hay una relación entre la cantidad de concreto, el área de concreto, y la cantidad de acero que nosotros ponemos como refuerzo, y eso nosotros lo podemos controlar. Vamos a hacer un primer ejemplo, justamente viendo cómo se comporta una sección, una misma sección, pero a la cual le ponemos mucho acero, perdón, poco acero, acero balanceado y mucho acero. Y vamos a calcular los momentos resistentes. En las clases pasadas, cuando explicamos los diagramas de deformaciones y los diagramas de esfuerzo de cada uno de esos casos, de la sección subreforzada, balanceada y sobrereforzada, indicamos cuáles son las expresiones, basándonos en el comportamiento del elemento de la sección y basándonos en sus diagramas de esfuerzos. Anotamos por ahí las ecuaciones o las fórmulas para calcular el momento resistente. Recuerden que finalmente pues, está en función de las fuerzas internas, y esas fuerzas internas están en función de los esfuerzos, ¿no?, internos. Entonces de ahí salen las expresiones, están anotadas en las notas en las clases pasadas, y entonces con esas expresiones del momento pues vamos a calcular cuál es el momento resistente, de cuánto resiste de momento una sección que tenga la mitad del acero balanceado, que tenga el doble del acero balanceado y que tenga el acero balanceado, nada más. Entonces son los tres casos en que vamos a revisar. Entonces, bueno, aquí está planteado el ejemplo: encontrar el momento resistente, calcularlo, de una viga cuya sección es esta sección que está aquí dibujada, y primero el acero de refuerzo es la mitad del acero balanceado, o sea, si lo consideramos. Luego considerar que el área de acero que le ponemos es igual al área del acero balanceado, y después un tercer caso, que vamos a calcular un momento resistente para cada uno de ellos,
Y el tercero, el inciso C, es que el área de acero es el doble del área de acero balanceado, o sea, el doble del acero balanceado. Entonces, bueno, la sección es esta, una sección propuesta, 65 centímetros de peralte por 25 centímetros de ancho, es una viga cuya sección es esta rectangular. El concreto que estamos considerando que se use es un concreto con un F'C de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, que es un valor de resistencia a la compresión muy común, muy usada en los elementos estructurales de concreto reforzado. Un elemento estructural de concreto casi siempre tiene este F'C de aquí para arriba, o sea, puede tener más resistencia, puede ser de 300 o de 350 si se quiere, pero un valor muy común, muy comúnmente usado en los elementos estructurales de concreto es este, concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. El acero de refuerzo que va a tener esta viga, que vamos a considerar, es un acero que tiene un FY de 4200, que también es el más común empleado y es el acero en el que podamos conseguir las varillas de acero corrugado, las varillas comunes, ¿no? Tienen un FY de 4200. Entonces, bueno, esta va a ser la sección. El acero lo vamos a considerar colocado en la parte de abajo. Vamos a considerar, por lo tanto, que el momento que se está aplicando, el momento que resiste la sección, pues es un momento positivo, el cual provoca en la viga que se tenga compresión en la parte superior de la sección, la zona superior, y tensión en la zona inferior. Y por eso el acero está acá abajo. Si se fijan, aquí no estamos diciendo cuántas varillas son, cómo están colocadas, no, nada más estamos diciendo que el acero está abajo, ¿no? Eso es lo único que necesitamos saber ahorita. Entonces, bueno, solución. Primero, empezamos, bueno, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. Ok. Empezamos con la solución entonces. Le llamamos constantes de flexión a los valores que vamos a estar usando en las diferentes expresiones. Entonces los calculamos de una vez. El F'C pues es de 200, como dijimos, 250 kilogramos por centímetro cuadrado. El F asterisco C es el F'C disminuido con un factor de resistencia. Acuérdense que el método que estamos empleando es el método plástico. Y en este método plástico, bueno, pues nos indican las normas, el reglamento, que para lograr que el elemento de concreto se comporte en su zona plástica, trabaje en esa zona, bueno, pues disminuimos la resistencia de los materiales, pero consideramos disminuido la resistencia de los materiales, pero consideramos también las cargas aumentadas, ¿no? En este caso, bueno, pues vamos a trabajar con los materiales, entonces no estamos diciendo qué cargas tiene, porque lo que vamos a calcular es cuánto resiste la viga. No sabemos a qué cargas va a estar sujeta, ¿no? Entonces, bueno, el F asterisco C va a ser el 80% del F'C. Entonces, nos quedan 200. Y luego calculamos todavía otra disminución, el F'C, que si se acuerdan es el que aparece en las gráficas de esfuerzo. Y ese F'C es el 85% del F asterisco C, o sea, el 85% de los 200 que ya calculamos. Entonces nos quedan 170 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, tenemos estos valores. Con esto entonces podemos empezar a calcular el índice de acero balanceado. Esto es una expresión que ya vimos en las clases pasadas y que nos dan las normas, tanto de la CI como las normas técnicas complementarias, etcétera, en donde el índice de acero balanceado es una relación que hay entre el esfuerzo que puede soportar el concreto y el esfuerzo que puede soportar el acero, el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tensión, perdón, de influencia del acero. Multiplicado por unos valores, otro cociente, en donde otra vez interviene el esfuerzo del acero, y una constante que tiene un cierto valor dependiendo de la calidad del concreto que estemos usando. Entonces, beta subíndice 1 vale 0.85 si el F asterisco C que estamos usando es menor a 280. Entonces, este es el caso, ¿no? Por lo tanto, vale 0.85. Si fuera mayor a 280, usaríamos otro valor de beta 1. Ok. Entonces, sustituimos valores. Esta fórmula siempre va a ser la misma para el índice, para el acero balanceado. Nada más entonces sustituimos los valores que estamos usando. 170 entre 4200 multiplicando a 6000 por 0.85 entre el FY 4200 más 6000.
Y entonces esto nos da un valor de 0.0202 o 0.0202. Ese es el índice de acero balanceado. Esto es lo que estamos calculando y vale 0.0202. Ahora sí, entonces, para el primer inciso, calculamos el momento que resiste, considerando que el área de acero que le vamos a poner a la sección es la mitad del acero balanceado. Esto es, su índice de acero va a ser menor al índice de acero balanceado que acabamos de calcular. Entonces, esto nos va a dar una sección subreforzada. Aquí está mal, en realidad esta O debería ser una U, para que lo tengan en cuenta, por ahí corríjanle en el PDF o pónganle una notita en el PDF, porque aquí debería decir sección subreforzada, que estamos poniendo menos acero del balanceado. Es un error aquí de la nota. Bien, entonces, ¿cómo lo calculamos el momento resistente? Bueno, tenemos una expresión que la vimos en las clases pasadas para este caso, para las secciones subreforzadas, y entonces es el momento resistente igual a un factor de resistencia, que lo tomamos de las normas técnicas complementarias, del reglamento que estamos usando, que multiplica a un área de concreto que es el ancho por el peralte al cuadrado, y esto está tomando en cuenta la sección de concreto, que multiplica al esfuerzo de resistencia del concreto y que multiplica un valor Q, bueno, es una constante incluido en este término, y ese valor Q es el porcentaje de acero. Ese porcentaje de acero lo calculamos de esta forma. Es igual al índice de acero que multiplica a la relación que hay entre los esfuerzos de materiales. Nada más que aquí, fíjense, los esfuerzos de materiales es arriba es el FY y abajo es el FY'. Entonces, el índice de acero balanceado ya lo calculamos, 0.0202, la mitad de él, porque estamos diciendo que es el inciso A, donde va a tener la mitad del acero. Bueno, pues entonces tomamos la mitad del índice de acero, que es 0.0101, y calculamos este porcentaje. Entonces nos da 0.2495. El esfuerzo, perdón, el factor de resistencia para este caso es de 0.9 y el peralte, la D, es igual al peralte total, a la H de la sección, menos el recubrimiento. En este caso son 65 centímetros menos 5 centímetros de recubrimiento. Recuerden que no es totalmente recubrimiento todo, en realidad está tomado, o lo debemos de tomar desde el centro del acero hasta afuera de la sección de concreto. Entonces, bueno, esto es un valor aproximado. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos saber cuánto mide la varilla, ¿no? Entonces no sabemos cuál es su centro, qué distancia hay desde el centro de la varilla o de las varillas hasta la parte de afuera. Como todavía no es un ejemplo de diseño, entonces no estamos diciendo qué tamaño son las varillas. Bueno, este valor de 5 centímetros lo estamos tomando aproximado. Entonces, bueno, le descontamos esos 5 centímetros y nos queda un peralte de 60. Recuerden, todo esto es simplemente para ejemplificar qué pasa. El ancho de la sección, 25 centímetros, y entonces podemos sustituir todo, y nos resulta un momento resistente de 3.007.022 kilogramos por centímetro. Si lo convertimos a toneladas metro, bueno, pues tenemos un momento resistente de 30.07 toneladas metro. Entonces, este es el momento que puede resistir esta sección de 65 por 25 de concreto, con este concreto de 250, y con una cantidad de acero que sea la mitad del acero balanceado. Esto es una sección subreforzada, que repito, ya dijimos, es la ideal, ¿no? La con la que siempre tenemos que tratar de que suceda, que sea subreforzada. Entonces, considerando esa sección con esa cantidad de acero, nos da un momento resistente de 30 toneladas. Ok. ¿Y qué sección de acero, qué cantidad de acero es esa? Bueno, pues la podemos calcular. El área de acero es el índice de acero que tenemos, que es el acero balanceado dividido entre 2, multiplicando a la sección de concreto. Esto es el porcentaje de acero multiplicando a la sección de concreto. Entonces, 0.0101 por 25 por 60. Y el área de acero que estaríamos poniendo son 15.5 centímetros cuadrados. Entonces,
una sección como esa de 65 por 25 con esta cantidad de acero, 15.15 centímetros cuadrados de acero, nos da como resistencia un momento resistente de 30.07 toneladas. Eso es lo que resiste una viga con esas características, colocándole la mitad del acero balanceado y por lo tanto siendo una sección subreforzada. ¿Qué pasa si consideramos ahora la sección con el acero balanceado? No la mitad del acero balanceado, sino con todo el acero balanceado. Bueno, hacemos las operaciones. El acero balanceado ya sabemos que es 0.0202. Esto no cambia, mientras no cambiemos los materiales. Este valor es igual. Calculamos el momento con la misma expresión, nada más que ahora completa, y entonces nos da un porcentaje de 0.499. Sustituimos los valores y nos da un valor de momento de 51 toneladas metro o 5.156.858 kilogramos centímetro, convertido a toneladas metro, 51 toneladas. Si se fijan, aumenta, ¿no? Si aumentamos el acero al acero balanceado, pues aumenta la resistencia. Entonces, acá resistía 30 toneladas, ahora resiste 51 toneladas. La misma sección, si le ponemos el doble de acero anterior o el acero balanceado. ¿Qué área de acero es esa? Bueno, pues la calculamos también, 0.0202 por 25 por 60 por D por D, y entonces nos da un área de acero de 30, que es lo doble de los 15.15. Sin embargo, si se fijan, ponemos el doble de acero, pero no tenemos el doble de momento de resistencia. El doble de momento serían 60, ¿no? Entonces no llega al doble. Resiste nada más 51 en vez de 60. Acá resiste 30, acá 51. Bueno, ¿qué pasa ahora si colocamos dos veces el acero balanceado? Ahora, si le aumentamos el acero al doble de lo balanceado. Bueno, el momento resistente lo calculamos ahora con esta expresión. Si se fijan, ya es diferente al anterior. Para las secciones, esto va a ser ahora una sección sobre reforzada. Estamos sobre reforzando demasiado con acero. Entonces, bueno, lo calculamos ahora con esta expresión, que es la adecuada para este caso. Para poder aplicarla, pues necesitamos calcular el valor de A, que es, si recuerdan, es la profundidad del eje neutro, o sea, la posición, dónde está el eje neutro, ¿no? Entonces eso lo podemos calcular despejándolo de aquí, y hacemos las operaciones, sabemos cuál es el índice de acero balanceado, porque lo necesitamos ahí en las operaciones. Dos veces el acero balanceado, 0.0404, el área de acero, si lo calculamos con esa cantidad, ahora son 60.60 centímetros cuadrados de acero. Entonces, bueno, con estos valores los sustituimos en esta expresión y resolvemos, nos resulta una ecuación cuadrática, la resolvemos, nos quedamos con la raíz menor, la positiva, que son 42, y entonces con eso lo sustituimos en la expresión. Ese es el índice, perdón, la posición del eje neutro, 42 centímetros. ¿Qué nos está diciendo esos 42 centímetros? Bueno, me regreso un poco acá donde está la sección. Quiere decir que de los 65 centímetros de peralte, el eje neutro anda por acá abajo, ¿no? Esa es la profundidad. Quiere decir que hay una zona de compresión más grande que la zona que se está tensionando. Esa es la posición del eje neutro, 42, ¿cuánto es? 42 centímetros de profundidad. Bueno, teniendo ya la posición del eje neutro, sustituimos en la expresión para el momento resistente y nos da un valor de momento resistente de 57.76 toneladas metro, o 5.776.135 kilogramos centímetro, multiplicado a toneladas metro, pero convertido a toneladas metro, 57.70. Entonces, si se fijan, le aumentamos el doble de acero que el balanceado y no resistió muchísimo más. De 51 pasó a 57 nada más. Y el área de acero pues, es bastante más grande, ¿no? El doble del área de acero balanceado. Entonces, en resumen, con un área de acero la mitad del balanceado, resiste la sección un momento de 30.07. Con un área de acero igual al balanceado, resiste 51 toneladas. Y con un área de acero el doble del balanceado, 57.76.
Si se fijan, no porque le pongamos más acero, resiste más. Sí resiste más ligeramente, pero no es lineal, no es proporcional. Aumenta, pero no aumenta gran cosa del 51 al 50. Podemos entonces concluir que el índice de acero, pues tiene unos límites, ¿no? El porcentaje ideal está entre un porcentaje mínimo y un porcentaje o un valor del acero balanceado. Entonces, también concluimos que no es recomendable reforzar una sección con más acero del balanceado, porque su resistencia no se incrementa proporcionalmente, ni siquiera de manera muy importante, pero sí se incrementa el riesgo de una falla frágil. Eh, bueno, esto de frágil o solita, no sé qué quiso poner aquí su compañero que hizo las notas, pero bueno, así le entendió. Pero más bien es una falla súbita, ¿no? Aquí no sé por qué puso esa palabra, pero bueno, se incrementa el riesgo de una falla frágil o súbita si le ponemos mucho acero y no ganamos resistencia a la flexión en realidad. Entonces, por esta razón, los reglamentos hacen mucho hincapié en la cantidad de acero y que la mantengamos en un índice que no se pase de un mínimo o de un máximo. Y entonces lo que hacen los reglamentos es que nos dicen, bueno, pues vamos a poner esos límites. Y entonces no los ponen. Un límite mínimo en función, si se fijan, de qué, bueno, pues de la resistencia de los materiales que están interviniendo, la resistencia del concreto, la resistencia del acero que estamos usando, y un máximo que nos lo ponen como el 90% para secciones de concreto reforzado en estructuras que son en zonas no sísmicas, o un 75% del acero balanceado si la zona es sísmica. Entonces, esos son los dos límites que nos ponen los reglamentos. Tu índice de acero lo debes de calcular de manera de que sea más grande que el mínimo, porque si debe haber un mínimo de acero, pero que no se pase de un máximo. Y ese máximo está en función del acero balanceado. 90% del acero balanceado si la zona es no sísmica y 75% del acero balanceado si la zona es sísmica. Quiere decir que como máximo nos permiten no tanto acero, o sea, le disminuimos el acero como máximo. ¿Esto para qué es? Justamente para que la sección tenga un comportamiento dúctil, tiene poco acero. Si es una sísmica, pues nos piden que le pongamos todavía menos acero que si no es sísmica, para que la estructura tenga un comportamiento dúctil, esto es que se deforme y que el concreto se agriete y demás, pero que no tenga una falla súbita o dúctil. Perdón, o frágil. ¿Alguna pregunta hasta aquí, en esta parte? ¿Alguna duda? Inge, yo no entendí muy bien de dónde salió el valor de A. No sé si lo pueda repetir. Sí, claro. Regresamos. Esto lo vimos está en las notas al principio de bueno, las clases pasadas, pero voy a regresar a esta parte. El valor de la posición del eje neutro, que es ese valor de A, bueno, lo podemos calcular con esta expresión. ¿De dónde sale esta expresión? Me voy a regresar a la explicación que teníamos. Déjenme ver si la encuentro para no perdernos. Ok, está aquí. Es en la parte donde explicamos cómo se comportan las secciones sobre reforzadas. Recordando nada más cómo es el diagrama de deformaciones, el diagrama de esfuerzos de una sección de concreto que estamos cargando, que estamos flexionando. Y entonces tenemos aquí el diagrama de deformaciones, tanto del concreto como del acero, y el diagrama de esfuerzos de compresión. Y ese diagrama de esfuerzo de compresión, bueno, pues la compresión ocurre de una posición de eje neutro, que es esta línea que está aquí, hacia arriba. Y entonces el área del diagrama de esfuerzos de compresión, pues es este lado, que es beta 1A, ¿sí? O sea, esta dimensión es A, y entonces multiplicada por beta 1, que es un coeficiente de reducción, y el ancho de la sección, perdón, del área de esfuerzo, el ancho es F'B'(C). Entonces, esto por esto nos da el área,
Y esa área pues nos da una fuerza, una carga de compresión, que es esta que está aquí. ¿Y en dónde está aplicada? Bueno, pues la consideramos aplicada en el centro. ¿Cuál es el centro? Pues la mitad de este valor, que es esta dimensión. Entonces, considerando estos valores y sabiendo que la compresión, la tensión y la compresión se tienen que equilibrar, bueno, pues de ahí es de donde despejamos estas expresiones y de ahí sale haciendo igualaciones, despejando un poco de álgebra, aquí lo tienen anotado, no lo voy a repetir, pero bueno, ahí lo tienen. Entonces de aquí sale la expresión donde aparece la letra A, que es la profundidad del eje neutro. Y de esta expresión, de la profundidad, donde aparece la profundidad del eje neutro, si le sustituimos los valores que están aquí, bueno, nos queda una ecuación cuadrática de la cual podemos resolver cuál es el valor de la profundidad del eje neutro. Recuerden, para el caso de secciones sobre reforzadas, ¿sí? Es el inciso C del ejemplo que estamos viendo. Entonces, bueno, haciendo esto y resolviendo la ecuación, tenemos el resultado, que fue lo que hicimos aquí. Aplicamos esta expresión, todo esto está basado en el comportamiento de los diagramas de esfuerzos, y entonces aplicamos la expresión, tenemos una ecuación cuadrática, la resolvemos, y de ahí salió el valor de la profundidad del eje neutro, que es de 42. Ese valor de profundidad del eje neutro lo sustituimos en la fórmula del momento resistente, que es esta que está aquí, para el caso de secciones sobre reforzadas. Ahí es donde aparece la letra A, que es, repito, la profundidad o la posición del eje neutro. ¿Sí quedó clara tu duda? Sí, gracias. Digo, hay que volver a echarle un vistazo, ¿no? A las notas de aquí para atrás. Cuando, si quieren saber bien o, bueno, despejar bien la duda, bueno, tomarla de ahí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Es importante que les quede bien claro esto, el mecanismo de flexión, cómo se comporta la sección de concreto, etcétera, etcétera, porque pues ya nos vamos a regresar y a partir de aquí, pues todo tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, si no hay dudas, entonces decíamos, bueno, pues cómo vamos a lograr que el índice de acero siempre sea una sección, la ideal, que es subreforzada. Bueno, pues cuando el índice de acero esté entre estos dos valores, un mínimo y un máximo. Y entonces los reglamentos, las normas y demás, pues nos dan estas ecuaciones, estas expresiones para calcular el mínimo y nos dicen que el máximo pues lo tomamos como un porcentaje del balanceado. Eh, Aquí es otra vez donde los valores pueden cambiar dependiendo de qué reglamento estemos usando, ¿sí? O qué criterios de diseño. El de nosotros, bueno, tiene esta expresión, pero si consultan un reglamento de otro país o de la zona europea o qué sé yo, bueno, pues se van a encontrar con que esta expresión se parece, pero no es igual. A lo mejor ellos dicen aquí punto 69 o a lo mejor dicen punto 75, ¿no? En vez de punto 7. O está escrita de otra manera, ¿no? Que también podría estar escrita de una forma distinta, pero finalmente lo que nos están diciendo pues, es lo mismo, ¿sí? O sea, porque las vigas de concreto se portan igual, se comportan igual aquí que en cualquier otro país, ¿no? Los materiales son los mismos, entonces tienen que comportarse igual. Nada más que sus reglamentos, bueno, pues pueden cambiar porque sus criterios pues, pueden ser diferentes de acuerdo a sus pruebas de laboratorio, a sus experiencias de comportamiento de sus estructuras allá en las zonas donde las tienen, donde construyen, etc. Eh, entonces, bueno, estas expresiones, repito, pues pueden ser diferentes si el reglamento es diferente. En el caso de nosotros, pues esos son los valores que vamos a tomar. Entonces, el mínimo, el que nos resulte de esta expresión, que tiene que ver con las resistencias de los materiales, del concreto y del acero, y el máximo, pues va a ser un porcentaje del balanceado. 90% del balanceado si la zona es no sísmica, donde va a trabajar la estructura, o el 75% del balanceado si la zona es sísmica. Si la estructura que vamos a revisar o diseñar está en Morelia, ¿cuál valor tomamos? ¿Quién me responde? El 0.9, digo el 0.75, el de zona sísmica. Exacto.
Morelia está en una zona sísmica. Recuerden que casi todo el estado de Michoacán se considera una zona sísmica y si nos acercamos a la costa, o entre más nos acerquemos a la costa, pues todavía es más sísmica, ¿no? Entonces, todo lo que diseñemos para Michoacán prácticamente lo debemos de considerar como zona sísmica. Porque efectivamente pues, es una zona sísmica. Si nos vamos hacia el norte del país, hay zonas en el norte del país que podríamos considerar como zonas no sísmicas. Eh, no quiere decir que no tiemble, los temblores ocurren en todos lados y podrían, una zona que no, es no sísmica y que ha sido no sísmica desde hace cientos de años, pues de repente podría convertirse en una zona sísmica. No lo podemos saber. Acuérdense que esto tiene que ver con el movimiento, con la teoría de las placas, de tectónica de placas, tiene que ver con los movimientos de la corteza terrestre, tiene que ver con muchas cosas que ya lo van a ver más a detalle en sus clases de dinámica, bueno, de ingeniería sísmica justamente, que van a tener en el 10º semestre, ya en su último semestre de carrera. Ahí lo van a ver con más detalle. Pero si nosotros tenemos identificado una zona que hasta la fecha ha sido una zona no sísmica, donde no ocurren temblores importantes, bueno, pues podemos usar este valor. ¿Qué significa que usemos este valor en esa zona? ¿Por qué mejor no usamos este en todas y ya? Bueno, pues porque si usamos este, que es menos exigente, pues estamos ahorrando un poco de acero, ¿no? Eh, o estamos ahorrando un poco de todo, ¿no? Porque hacemos la estructura pues, un poco menos robusta y resistente porque las cargas accidentales por sismo van a ser menores. Entonces, bueno, por eso nos hacen la diferenciación. ¿Preguntas? ¿Dudas? No se queden callados, pregunten todo lo que les cruce la cabeza de dudas, porque, repito, vamos a continuar y ya no nos regresamos. Bien, continuamos entonces. Bueno, denme un minutito nada más antes de continuar. Regreso. Muy bien. Listo, muchachos. Eso regreso. Entonces, continuamos con el siguiente ejemplo. ¿De qué se trata? Este ya es un ejemplo de diseño. Diseñar con el criterio de resistencia última. Y entonces tenemos ahí una viga, un modelo de una viga. Es muy parecido a lo que ya han visto en muchas otras clases. Tenemos una viga que mide 6 metros de largo y que está simplemente apoyada. De un lado tiene un apoyo que es una articulación y del otro lado tiene un rodillo. Entonces, la viga tiene dos cargas concentradas, 3.5 toneladas, son equidistantes. Las cargas están a 2 metros de distancia entre ellas y a 2 metros entre los apoyos. La viga de concreto va a tener un concreto de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, un F''C, y vamos a usar acero con un FY de 4200. Entonces, materiales comunes, resistencias comunes para un elemento. ¿Cuál es el momento flexionante máximo que está aplicado en la viga? Entonces aquí pues usamos un análisis de la viga, lo pueden hacer de la manera que quieran.
Pero también lo pueden hacer, como es una viga muy simple, simplemente apoyada, hay dos cargas iguales, concentradas y además equidistantes, pues podemos usar formulitas que ya están desarrolladas para vigas de este tipo, ¿no? Para elementos de este tipo, bueno, es una estructura hiperestática, pero pues tenemos fórmulas para calcular. Y entonces, el momento que está actuando, ¿no? Perdón, olvidé. La viga tiene una carga distribuida. Aparte de las cargas concentradas, tiene una carga uniformemente distribuida también de 2.5 toneladas por metro. O sea, son dos cargas concentradas, pero también una carga uniformemente distribuida. Entonces, bueno, hacemos una suma de momentos por los dos efectos de las dos cargas. La carga distribuida, cuyo diagrama de momentos es este, va de cero, es una parábola de segundo grado que parte de cero porque el apoyo es un apoyo simple, por lo tanto en el apoyo no hay momento, entonces vale cero, pero empieza a subir y llega a cero en el otro apoyo, en el otro extremo. Entonces, el momento para una viga uniformemente, con una carga uniformemente distribuida, con estas características, pues el momento es WL cuadrada sobre 8, donde W es la carga. Y la L pues, es la longitud total de la viga. Más el efecto, el momento que le provocan las cargas puntuales. Las cargas puntuales, el momento que provocan es la carga por la distancia. Entonces, sumamos los dos momentos que provocan, que es esta suma que está aquí, con el cuadro verde, W cuadrada sobre 8, más carga por distancia. Y entonces tenemos un momento flexionante total de 18.25 toneladas por metro. Falta incluir aquí la carga por el peso propio de la viga, que es parte de la carga muerta. Pero no lo conocemos porque todavía no proponemos de qué tamaño va a ser la viga, entonces no podemos saber cuánto va a pesar, ¿sí? Y eso, pues, cuando sepamos cuánto va a pesar, pues entonces lo tenemos, es una carga distribuida también, la tenemos que considerar como una carga distribuida, ¿no? Entonces va a ser otro poquito de momento por el peso propio. En el caso de las estructuras de concreto, de los elementos de concreto, no podemos y no debemos despreciar el peso propio, porque pueden ser elementos muy pesados. Entonces, siempre tenemos que considerar el peso propio, lo que pesa el elemento. Cuando estamos diseñando estructuras de acero, por ejemplo, o sea, de solo puro acero, las vigas de acero, pues sí son pesadas, pero no pesan tanto como el concreto, ¿no? Entonces, en algunos casos, incluso llegamos a despreciar lo que pesa la viga, porque pues hay vigas de acero que pueden resistir mucho, pueden tener mucha resistencia y que apenas pesan como 30 kilos por metro, por ejemplo, ¿no? O 40 kilos por metro. Que eso en una estructura grande, pues 40 kilos por metro es prácticamente nada, o sea, llegamos incluso a despreciarlo. Y la parte importante, bueno, son las cargas que tengan, ¿no? Pero en el caso del concreto, no. En el caso del concreto, una sección como la que revisamos hace rato, de 65 por 25, pues por metro, pesa bastante. Entonces sí tenemos que considerar su carga propia, su peso propio. Bueno, ¿cómo le hacemos para proponer un tamaño de viga? O sea, tenemos que decir, ok, yo creo que la viga pues, la podamos hacer de tanto por tanto. Bueno, hay dos maneras. Simplemente proponerla y revisar si le atinamos o no, ¿no? O sea, la proponemos y decimos, a ver, la proponemos de 30 por 20 y hacemos toda la revisión y calculamos su resistencia y decimos, chino, pues no le atinamos, ¿no? Resiste muy poquito, no resiste lo que necesitamos. Entonces nos regresamos y volvemos a proponer otra y le aumentamos, ¿no? Y entonces ahora la ponemos de 40 por 25 y la volvemos a revisar y otra vez nos la atinamos, nos volvemos a regresar. Entonces, se vale hacer eso, ¿no? Sí lo podemos hacer. Pero también podemos tratar de aproximarnos un poco más a la propuesta, a lo que puede ser la solución. Y para eso hay fórmulas empíricas, no son obligatorias ni tienen un sustento muy científico, pero tienen un poco que ver con la cuestión de la rigidez y entonces nos dan valores que nos aproximan a la solución. No quiere decir que la que propongamos usando esto ya sea siempre la solución, pero nos acerca, ¿no? Porque de eso se trata el diseño. Recuerden que nosotros tenemos que proponer
el tamaño de la viga para que resista ciertos esfuerzos y, y lo que nosotros propongamos pues, es lo que se va a construir, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar seguros que lo que propongamos pues, sea eficiente, resista, que no esté sobrado, ¿no? Porque alguien puede decir, pues yo propongo, siempre voy a proponer una viga grandota para que pues, resista mucho y así no tengo problemas. Pues sí, pero resulta que si proponemos secciones así muy sobradas, pues estamos desperdiciando mucho material y por lo tanto estamos haciendo una estructura muy costosa y no necesariamente resistente. Entonces, porque además acuérdense que pesaría mucho. Y no estaríamos haciendo ingeniería, estaríamos haciendo las cosas como se hacían en la antigüedad, ¿no? A prueba y error. En la antigüedad no se sabía no sabían todo esto que estamos viendo aquí y no sabían cómo se comportaban las cosas y entonces pues lo único que hacían era probar, ¿no? Hacían una columna y la hacían de cierto tamaño, con cierta altura, y si no resistía, bueno, pues ya no resistió, entonces ahora hazla un poquito más ancha y vamos a seguir la misma altura. No resiste, pues ahora se cayó, pues otra vez. Y cuando encontraban una proporción, pues entonces ahí ya decían, ok, entonces la proporción de tanto por una cierta altura, esa es la que funciona, ¿no? Y lo escribían así como receta. Y así se construía antes. Pero nosotros no, pues nosotros hacemos ingeniería y hacer ingeniería es que podamos hacer todo primero acá en papel antes de hacer nada real, ¿no? Y hasta que ya estamos acá seguros en el papel, pues entonces ya construimos y tenemos cierta certeza científica de que eso que estamos haciendo pues va a resistir. Bueno, entonces podemos acá nosotros usar para poder proponer y probar acá en papel, pues podemos proponer de manera empírica qué peralte de sección necesitamos. Y esa forma empírica, pues da buenos resultados si consideramos que el peralte de la viga lo podemos proponer dividiendo la longitud que tiene la viga entre 10 o la longitud que tiene la viga entre 12. Si proponemos un valor de peralte que esté entre esos dos valores, L sobre 10 o L sobre 12, pues nos da resultados más o menos aproximados. Claro, repito, no quiere decir que sea la solución lo que nos dé, pero ya lo podemos revisar y si no nos da, pues ya le aumentaremos un poquito o le disminuiremos un poquito. Pero nos acerca, ¿no? Entonces, un valor empírico del peralte, de la sección que vamos a proponer, pues es entre este valor L sobre 10 o entre este valor L sobre 12, donde la L pues, es el claro de la viga. Nosotros tenemos un claro de viga de 6 metros. De apoyo a apoyo son 6 metros. Entonces, pues 6 entre 10 o 6 entre 12. Y luego, el ancho de la sección, ¿sí? La otra dimensión de la sección, la letra B, pues lo tomamos del peralte que hayamos decidido y también tomamos un valor entre estos dos, el peralte entre 3 o el peralte entre 2. Nosotros decidimos cuál. ¿Qué hacemos? Que casi siempre lo aproximamos a números pares o a aproximaciones de 5 centímetros en 5 centímetros para que sea más práctico a la hora de construir, ¿no? Porque alguien puede decir, ok, yo propongo un peralte de 32.5 y un ancho de 21.2. ¿Para qué complicarnos poniendo fracciones, ¿no? En las dimensiones? Lo podemos cerrar a unidades, hacer unidades cerradas y pues a lo mejor de 5 en 5, porque es 5 en 5 centímetros, porque es pues más fácil de medir y más fácil de hacer la cimbra y etcétera. Bueno, entonces, nosotros tenemos una viga de 6 metros. Dividimos entre 10 y nos da 60 centímetros. Dividimos entre 12 y nos da 50 centímetros. Nosotros podemos proponer entonces un valor, cualquiera de estos dos valores o un valor intermedio. Proponemos un intermedio, entonces proponemos 55 centímetros de peralte. Y el ancho de la viga, pues esos 55 entre 3 o esos 55 entre 2 o un valor intermedio entre los dos. Entonces nos da 18.33, 27.50. ¿Qué proponemos? Pues proponemos 20, por ejemplo, ¿no? Que es un valor intermedio. Y así cerrado. 20. Entonces nuestra propuesta es un peralte total de 55 y un ancho total de 20. Por lo tanto, nuestro peralte efectivo, acuérdense que lo consideramos efectivo porque es hasta el punto donde va a estar el acero, le quitamos 5 centímetros y entonces nos quedan 50. La D es de 50, la D de 20.
Con esto podemos calcular el peso propio. ¿Cuánto pesa esta viga de concreto que estamos proponiendo como solución? Ah, bueno, pues pesa 0.20 por 0.55 por 1 metro de longitud. O sea, vamos a calcular cuánto pesa por cada metro. Entonces lo multiplicamos por 1 metro de longitud. Y por lo que pesa el concreto, que se acuerdan que al principio de las clases veíamos el peso específico del concreto reforzado con acero. El concreto reforzado con acero consideramos en promedio que pesa 2.4 toneladas por cada metro cúbico. Entonces, aquí estamos calculando los metros cúbicos que hay en 1 metro de longitud. 0.20 por 0.55 por 1 metro de longitud y por los 2.4 toneladas por metro cúbico. Y entonces nos da un total de 0.264 toneladas por cada metro. Eso es lo que pesa la viga de concreto. 264 kilos por cada metro de longitud. Esta, pues la consideramos, este peso propio, pues lo consideramos como una carga uniformemente distribuida. Se la podemos sumar a la carga que ya teníamos uniformemente distribuida que estaba en el planteamiento del problema, esta carga de aquí. Entonces, en vez de que nada más sean 2.5 toneladas metro, pues ahora le sumamos el 0.264 y nos queda 2.764 toneladas metro. Y recalculamos el momento, ya lo habíamos calculado, pero lo volvemos a calcular ahora con esta carga. Entonces, la de las cargas puntuales ese no cambia, pero la carga distribuida sí cambia. El momento de la carga distribuida sí cambia. Entonces lo recalculamos y nos queda un momento total de 19.438. Ese es el momento que tiene la viga. Pero ahora calculamos el momento último. Recuerden que estamos usando, otra vez les recuerdo, estamos usando el método de diseño plástico o de resistencia última. Entonces, ese método nos dice que a los materiales los disminuimos con un factor de resistencia y a las cargas las aumentamos con un factor de carga. Entonces, momento último, así le llamamos, ¿sí? El índice U, ya es el momento último que está actuando, es el momento que tenemos aplicándole un factor de carga. En este caso, el factor de carga para cargas permanentes de 1.4. Entonces nos da un momento de 27.213 toneladas metro. Esto es lo que debe de resistir la sección de concreto. 27.213 toneladas metro. Bueno, esa sección que estamos proponiendo. Entonces ese es el momento que está aplicada en ella, esa viga, la estamos flexionando con un momento de 27.213 toneladas metro. Entonces eso es lo que debe resistir. Ya tenemos una parte del diseño, porque una parte del diseño es proponer las dimensiones. ¿Qué nos falta para que ya esté bien diseñado? Ver que la viga resista. Ok, pero ¿cómo le hacemos para saber que resista? ¿Qué nos falta ponerle? O sea, ya decidimos que va a ser una sección de concreto de 55 por 20, con un concreto de 250. Y que tiene que resistir un momento de 27. Ya tenemos la sección propuesta, ¿no? Ya la propusimos. ¿Qué nos falta para saber que resista? Al Nos F' falta y el acero. ¿cuánto acero? Exactamente. Necesitamos definir, el diseño consiste, el diseño de una viga, de un elemento de concreto cualquiera, viga, columna, losa, lo que sea. El diseño completo consiste en decir qué dimensiones tiene, bueno, qué calidades de materiales vamos a usar, o sea, qué tipo de concreto, qué tipo de acero, de qué calidad, y dimensiones, y cuánto acero le vamos a poner, ¿no? Cuánto refuerzo le vamos a poner para que resista lo que necesitamos que resista. Entonces nosotros necesitamos que resista 27.213 toneladas metro de momento. Ya propusimos que sea de 55 por 20. ¿Qué nos falta? Pues saber cuánto acero le tenemos que poner para que resista esto, pero además que lo resista comportándose como una sección subreforzada. ¿Sí? Entonces vamos a vigilar que el acero que le pongamos caiga dentro de ese límite. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Bueno, para una sección subreforzada, su momento resistente, lo calculamos con esta expresión que ya la usamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Recuerden que tenemos tres expresiones para subreforzadas, para balanceadas y para sobrereforzadas.
vamos a usar el de subreforzada. Entonces, ya lo usamos en el ejemplo anterior, y bueno, aquí está otra vez. Factor de resistencia por el ancho, por el peralte al cuadrado, por el eje B'C del concreto, y por un porcentaje de acero Q que multiplica a 1 menos 0.5Q. ¿Sí? Esto completo pues es una constante. Entonces, ¿cuánto vale Q? Bueno, pues vale el índice de acero por el factor de, perdón, por el F, aquí es el SFY, parece una R, pero es FY, entre el F B'C. ¿Sí? Bueno, calculamos entonces constantes de flexión. F' es de 250, el F asterisco C, 0.8 de eso, entonces da 200, y el F B'C, 0.85 de eso, entonces nos da 170. F B'C es igual a 170. El FY del acero, pues es 4200, ese no cambia. ¿Qué hacemos para poder saber cuánta cantidad de acero le tenemos que poner? Bueno, pues podemos aquí igualar. Si nosotros necesitamos que resista 27 toneladas metro, pues igualamos este momento resistente a esas 27 toneladas metro, ¿no? Y entonces despejamos esto que es, de aquí vamos a sacar el índice de acero, ¿sí? Y por lo tanto la cantidad de acero. Entonces hacemos esta igualación, igualamos el momento resistente al momento último que tenemos. Entonces esto lo igualamos a 27.213 y entonces ya podemos despejar. Entonces hacemos la igualación y sustituimos lo que sí tenemos, que es el ancho, el peralte y el F B'C. Y de aquí despejamos la Q. Hacemos el despeje y nos queda una ecuación cuadrática. La resolvemos, esa ecuación cuadrática, nos quedamos con la raíz. Bueno, hay dos raíces, tomamos el valor menor a 1. Eso es muy importante, acuérdense. Tienen que tomar de las dos raíces que le salgan, hay que tomar el valor menor a 1. Entonces nos quedamos con la raíz de 0.4634. Ese es el valor de Q. Entonces lo sustituimos aquí y despejamos, bueno, perdón, sustituimos despejando el índice de acero y entonces nos da 0.0188. Tenemos que checar, verificar que ese índice de acero esté entre el mínimo y el máximo. ¿Para qué? Para garantizar que la sección sea subreforzada, que se comporte como subreforzada. Calculamos cuál es el mínimo. Con esta expresión tenemos lo necesario para calcularla y nos da un mínimo de 0.0026. ¿Cuál es el máximo? El 75% del balanceado. ¿Cuál es el balanceado? Lo calculamos con esta expresión, que también tenemos todo para hacerlo, y entonces el balanceado es de 0.020. 75% de 0.020, 0.015. Entonces, el mínimo, 0.026, 0.0026. El máximo, 0.015. ¿Cuánto nos dio? 0.018. ¿Está entre los dos valores? Aquí lo verificamos. El mínimo 0.0026, el máximo 0.015, y nosotros tenemos 0.018. ¿Qué está pasando? Que el 0.018 es más grande que el máximo, ¿sí? Entonces no sería una sección subreforzada. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían? Bueno, pues la solución es, como se está pasando del máximo, entonces lo que está sucediendo es que la sección se va a comportar como sobre reforzada, ¿sí? Para solucionarlo, pues tenemos que aumentar el concreto, ¿sí? Que el concreto tome más esfuerzo para que el acero tome menos y entonces caiga en su comportamiento subreforzado, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues entonces aquí esto es lo que nos dicta cuando pasa esto. Quiere decir que la sección que propusimos tiene que ser un poquito más grande. Pues la aumentamos un poquito. Ahora proponemos una sección de 60. Conservamos el mismo ancho, nada más le aumentamos el peralte. Entonces, proponemos una sección más peraltada, con el mismo ancho de 20, y por lo tanto un peralte efectivo de 55. Estamos aumentando 5 centímetros nada más, ¿sí? Bueno, dejamos esto para la siguiente clase, la continuación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues volver a revisar esta sección, porque le cambiamos las dimensiones. Entonces tenemos que volver a hacer lo mismo,
que hicimos antes. Hagan de cuenta que estamos empezando de nuevo y que ahora la propuesta pues, es una sección un poquito más peraltada. ¿Preguntas? No, ingeniero. Bueno, continuamos. Continuamos mañana a las 4. Nos Buen vemos. Bye. Buen día, Nos nos vemos. Bien. Buen día, profesor. Gracias.